Vamos a iniciar el tercer paso del ABC del sistema láser, que son justamente los mecanismos de acción. Cuando justamente el láser hace la interacción con el tejido biológico. A partir de hasta ahorita, lo que hemos desarrollado durante las últimas clases, o de que empezamos el diplomado en realidad, primero estábamos viendo lo que era la radiación. Estuvimos estudiando varias clases lo que era la radiación electromagnética, que ese sería el paso A para poder utilizar un láser, conociendo lo que era un láser, físicamente hablando. Después tuvimos la semana pasada que entramos a la parte B, que era la interacción del tejido biológico, particularmente la piel, que es lo que nos interesa a nosotros, con esa radiación electromagnética, y veíamos que teníamos 4 fenómenos ópticos importantes en esa interacción, donde tenemos 2 fenómenos macroscópicos y 2 microscópicos. Los 2 macroscópicos eran la reflexión y la transmisión, y los 2 microscópicos eran lo que era la absorción del láser y el esparcimiento del láser, también llamado light scattering. Dispersión o esparcimiento es la palabra más correcta utilizada en el español, en la cual la primera era que la energía del láser eran absorbidas por los diferentes elementos de nuestra piel, y estos elementos que absorben la energía dentro de nuestro órgano, nuestro tejido, y caso particular de la piel, lo llamamos cromóforos. O sea, cuando la absorción es absorbida por ese elemento se le llama cromóforo, donde veíamos que el principal cromóforo de la piel para nosotros en el visible iba a ser la melanina, la hemoglobina oxigenada, desoxigenada, beta-caroteno, bilirrubina. Y uno de los elementos principales esparsores de la piel para nosotros iba a ser las fibras de colágeno, ¿no? Es que le estoy dando aquí entradas a los participantes. Entonces teníamos 2 procesos macroscópicos, absorción y esparcimiento. Para más detalle, vean la clase anterior. A partir de estos 2 fenómenos microscópicos, tanto de absorción como de absorción como de esparcimiento, nosotros vamos a generar los mecanismos de acción, o sea, con las que vamos a trabajar, con los que vamos a hacer el tratamiento. O sea, nosotros vamos a hacer tratamiento con el láser, ya sea que lo hagamos por una parte de absorción o ya sea que lo hagamos por el esparcimiento. Y ya aquí de entrada ya podemos establecer que, por ejemplo, cuando trabajamos por absorción, significa que efectivamente vamos a absorber la energía y por lo tanto va a ser un tratamiento que se va a utilizar bastante energía, se va a utilizar potencia, se va a generar mecanismos de acciones fuertes, ¿ok? Y cuando trabajamos con esparcimiento vamos a tener mecanismos de acciones débiles, o sea, con una interacción de menor energía. Entonces, cuando estemos trabajando con mecanismos de absorción, vamos a tener mecanismos de alta energía, que estén involucradas alta energía, ¿ok? Y cuando estamos haciendo mecanismos de esparcimiento, vamos a estar trabajando con baja energía. Entonces ya podemos relacionarnos aquellos de baja energía, aquellos que habrán escuchado en algún momento sobre terapia de láser suave o low level laser therapy, de láser de baja potencia. A eso se refiere con a ese tipo de tratamiento, que no necesitamos mucha potencia de láser para hacer la interacción, porque lo vamos a hacer por esparcimiento y no por absorción. Los fenómenos de mecanismos de acción con el láser en realidad son 3 solamente. Vamos a revisar los efectos fototérmicos, ¿ok? Vamos a revisar el efecto fotomecánico y vamos a revisar el efecto fotobioquímico. O sea, van a ser las 3 maneras que nosotros vamos a hacer los tratamientos. El primero de ellos, que vamos a estar revisando, va a ser justamente esa interacción de efecto
fototérmico, donde nosotros queremos convertir esa radiación, de alguna manera la hemos enviado nosotros al tejido, ¿verdad? El cromófono absorbe, el cromófono comienza a vibrar, o sea, debido a la absorción de la energía, comenzando a cada vez a absorber más la energía, el cromófono comienza a vibrar y esa vibración comienza a emitir un calor. ¿Ok? Y con ese calor es que nosotros vamos a hacer el trabajo. O sea, vamos a, de alguna manera, ese calor es el que va a quemar, ese calor es el que va a elevar la temperatura, y con ese calor que nosotros vamos a hacer el trabajo fototérmico como tal. Por eso se le llama el mecanismo fototérmico. ¿Cuándo lo utilizamos? Bueno, de hecho es el primero que vamos a utilizar cuando veamos la primera aplicación, que va a ser la depilación. Justamente vamos a lanzar el haz del láser, vamos a calentar la melanina contenida en el pelo. La melanina contenida en el pelo absorbe la radiación del láser que va llegando, la melanina comienza a vibrar, la molécula de melanina comienza a vibrar, comienza a calentar y comienza a calentar el pelo, y ese calor la vamos a dirigir hacia la célula germinativa del pelo para matar esa célula germinativa y así lograr que el pelo no vuelva a nacer nuevamente, que eso lo vamos a ver cuando hagamos la clase de depilación. También se pueden utilizar en los láser tipo CO2 con las fibras de colágeno. Justamente el láser CO2 fraccionado, por ejemplo, que justamente se lanza el láser CO2 con longitud de onda altísima de 10.600 nanómetros, donde la fibra de colágeno ya no esparce, sino que absorbe. La fibra de colágeno, entonces, en esa condición, en vez de esparcir, absorbe la longitud de onda, se excita la molécula, comienza a vibrar y es destruida la fibra de colágeno y obligamos a que se vuelva a reconstruir la fibra. Igual podemos utilizar los efectos fototérmicos, los láseres quirúrgicos, donde justamente con la absorción del agua, ¿okay? del láser, se genera un perfil térmico lo suficientemente grande como para cortar el tejido. ¿Ok? Entonces aquí depende muchísimo en los efectos fototérmicos, depende muchísimo a la temperatura en la cual nosotros vayamos entregando el láser, ¿verdad? Y se va generando diferentes procesos a medida que vamos aumentando la temperatura. Cuando nosotros comenzamos a entregar el láser para generar el efecto fototérmico, a medida que vamos entregando el láser, pues se va aumentando la temperatura en el tejido, pasando primero por una hipertermia, un leve calentamiento sobre el tejido biológico que en general no genera mayores cambios, pasando ya a los 50 llegando a un poco por debajo de los 50 grados Celsius, comenzamos a generar una coagulación tisular reversible o una desproteinización de las proteínas, ¿okay? en la cual podemos, por debajo de los 50 grados centígrados, podemos hacer que esa coagulación pueda ser reversible. Cuando nos pasamos a mayor de 50 grados centígrados, esta coagulación ya es irreversible, o sea, esa modificación que nosotros le hacemos a la molécula o al elemento, ya no lo volvemos a regresar a su estado natural, y cuando estamos por encima de los 100 grados centígrados, entonces lo que logramos es una vaporización del propio elemento, de la propia célula que nosotros, la propia proteína, el propio elemento que estamos, o del propio cromófono, mejor dicho, la palabra correcta sería cromófono, que estamos atacando, ¿ok? Entonces, dependiendo de lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Con ese efecto fototérmico, nosotros vamos a elevar la temperatura de tal manera, si nosotros queremos destruir, si nosotros queremos coagular, si nosotros queremos hacer una estimulación térmica, va a depender hasta cuándo nosotros queremos calentar ese tejido cuando estamos disparando el láser. Ojo, aquí lo único que le estoy hablando a ustedes es que estoy entregando la misma energía, solamente que estoy variando el tiempo de entrega. O sea, estoy entregando una cantidad de energía, póngale 20 joules sobre el tejido, y sencillamente estoy dejando el láser puesto durante
un tiempo prolongado. Entonces cuando tengo poco tiempo caliento menos, cuando tengo más tiempo caliento más, ¿ok? O mejor dicho, cuando tengo menos tiempo entrego menos energía, y al tener menos energía caliento menos, y cuando paso más tiempo entrego más energía, y por lo tanto el cromóforo absorbe más energía y calienta más, ¿ok? Generando que el efecto que se va a crear sobre el tejido va a venir dado por la temperatura en función del grado de temperatura que se haya llevado el tejido a exponer. Ok, si estamos por debajo de los 50 grados Celsius, donde vamos a tener hipertermia y coagulación tisular reversible. Si estamos por encima de los 50 grados Celsius o centígrados, estamos hablando de una coagulación irreversible. Y si estamos hablando de una mayor de 100 grados, por una vaporización sobre los 100 grados, bueno, justamente propia vaporización del agua. Si seguimos aumentando, tenemos que tener cuidado. Si pasamos los 350 grados Celsius, si seguimos disparando, se sigue calentando, ¿ok, muchachos? Si llegamos a 350 grados Celsius, ya el tejido ya justamente se carboniza y ya se pierde toda la propiedad propia del tejido. De tal manera que ese efecto fototérmico no es más que enviar la radiación, será absorbido por el cromóforo target de la longitud de onda que nosotros estemos trabajando. Y una vez que nosotros es absorbido por ese cromóforo, el cromóforo se va a calentar, y ese calentamiento es el que va a hacer trabajo. Entonces comenzamos a pensar, ¿no? Mire, si nosotros calentamos la melanina, cuando nosotros enviamos una radiación entre 400 y 700 nanómetros, tenemos una buena absorción de la melanina. Mientras más cercano al azul, hasta los 400 nanómetros, tenemos un pico mayor de absorción. Por lo tanto, hay una mayor absorción y mayor calentamiento, de tal manera que si trabajamos con un láser entre 400 y 450 nanómetros, vamos a calentar mucho a la melanina, y esto puede generar, ¿verdad? En el caso, si estamos que es la melanina contenida en los melanocitos, tenemos que tener cuidado, porque vamos a excitar a esa melanina. Inclusive se puede destruir el melanocito, o podemos excitar mucho al melanocito. Si lo excitamos mucho, vamos a generar una hiperpigmentación. Si nos pasamos de energía, vamos a generar una hipopigmentación, porque mataríamos al melanocito. Eso sería por un proceso de absorción. Por eso es que cuando vamos a trabajar con procesos de depilación, trabajamos con láser que sean menos cercanos a los 400 nanómetros. También aprovechamos la absorción de la melanina en los 650 nanómetros hacia adelante, porque es menos agresiva para hacer ese proceso de depilación. También para hacer las lesiones vasculares, vamos a ver más adelante, podemos utilizar un láser tipo KTP, que es de 532 nanómetros, que tiene unos picos de absorción en la melanina, en la hemoglobina. Entonces podemos atacar justamente que se dé absorción por la hemoglobina. Ahora ya no se caliente la melanina, sino que ahora se caliente la hemoglobina, y esa hemoglobina puede generar una descoagulación si se tiene un trombo en una vena, ¿ok? Entonces lo importante es que la energía yo la convierta en temperatura, y que ese calor, esa temperatura que se genera de ese cambio fototérmico, es quien va a hacer el trabajo. El otro fenómeno, mecanismo de acción que vamos a tener en cuenta aquí en el diplomado, es el efecto fotomecánico, también llamado efecto fotoacústico. Este efecto fotomecánico, fotoacústico, como bien lo dice en la lámina, es provocado por los láseres de pulso corto, los famosos llamados quick-shift o los picosecond, debido a que causan ablación, causan ablación, y son utilizados para la eliminación de tatuajes, la queratomía, la fotorefractividad, la queratomía fotorefractiva. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona cuando hablamos que un láser de pulso corto, quick-shift segundo o pico segundo, estoy hablando de que el láser lo estamos emitiendo no de manera continua, sino de manera pulsada, pero muy rápido, muy rápido.
QuickShift fue la primera tecnología que se desarrolló en esta área de pulsar el láser, de que el láser salga pulsado y no de una manera, no como una manera continua como lo tenemos arriba en el efecto fototérmico. Aquí nosotros de naturaleza el láser sale pulsándose, pero el QuickShift pulsándose por 10 a la menos 9 segundos. O sea, imagínense por 10 a la menos 9 segundos. Eso es rapidísimo. Ok, inclusive lo más moderno, se ha llegado a colocar estos láseres que se pulse en picosegundos, o sea, por 10 a la menos 12 segundos. De hecho, ya se ha desarrollado y se ha venido desarrollando allá unos láseres que no solamente están emitiendo en picosegundos, sino en femtosegundos. O sea, estamos hablando de 10 a la menos 15. Todavía no, estos láseres 10 a la 15 no han llegado a la parte aquí a la parte médica o a la parte estética como tal, pero sí ya se están desarrollando a nivel científico, a nivel de laboratorio, ya existen. ¿Qué hacen esto? Cuando nosotros ponemos el láser pulsado, cuando hacemos pulsar el láser, o cuando nosotros excitamos una molécula a través de una pulsación, lo que realmente pasa es que cuando llega la radiación, la molécula, ¿verdad? La molécula que es cromóforo, que también estamos utilizando el proceso de absorción, o sea, la molécula absorbe, pero al absorber la radiación se calienta, y al calentarse, un proceso que se da cuando la cosa se calienta, ella se dilata, que se expande. Pero como es pulsado, automáticamente se deja de irradiar, y como se deja de irradiar, él automáticamente se enfría. ¿Ok? Y al enfriarse, deja de estar dilatado y se contrae. Pero automáticamente, nuevamente, yo lo vuelvo a excitar y ese vuelve automáticamente a dilatar. Y lo dejo de excitar y entonces se contrae. Entonces comienza a hacerlo yo rápido. Disparo, no disparo, genera un proceso de dilatar, contraer, en un proceso de absorción, en la cual genera una expansión térmica, ¿ok? Y esa expansión térmica que genera un movimiento entre contraer y dilatarse, contraer y dilatarse, genera un movimiento de una onda acústica. Es como si le estuviera golpeando al material, ¿ok? Como si estuviera golpeando los materiales que yo tengo al lado, porque justamente al contraer, a dilatar y contraer, golpeó las moléculas que yo tengo al lado. De hecho, esto se ha logrado medir justamente porque incluso emite ondas de ultrasonido, y se ha logrado medir inclusive esas ondas que se emiten a través de este tipo de láser. Inclusive lo utilizan para hacer algún tipo de diagnóstico de una interacción entre pulsos del láser y el ultrasonido. Lo cierto es que, bueno, en términos de nosotros, y eso genera una imagen que la pueden utilizar para hacer diagnósticos, pero bueno, en nuestro caso no es para fines diagnósticos, sino justamente nuestro caso es generar contracción y expansión, justamente para poder golpear elementos que no se quieren de repente despegar de la piel, como vamos a ver ahorita más adelante, como va a ser el tatuaje, cuando veamos con la remoción de tatuaje. ¿Qué ventaja tiene esto? La ventaja de esto es que cuando nosotros hacemos el proceso en el caso anterior del efecto fototérmico, cuando los pulsos son muy largos, ok, veanlos aquí en esta imagen, cuando los pulsos son muy largos, se da el tiempo de que se dé un gradiente de temperatura alrededor de donde está llegando ese pulso. Justamente, si nosotros tenemos una gran temperatura aquí, se va a generar ese gradiente de temperatura similar a lo que le puse en la lámina de arriba, similar a este. Van a haber una zona que van a estar 100 grados Celsius, otras van a estar 50, otras van a estar menos de 50, otras van a estar en hipertermia, como se ven aquí. Se va llegando y va creando estos sectores de temperatura, como lo vemos acá, ¿ven? En este caso, esto lo hacen los pulsos largos, porque o lo enlace continuo, porque yo estoy entregando y el láser se está colocando ahí. En cambio, cuando nosotros utilizamos láser muy rápido, muy rápido, no le damos chance de que se forme esa
nos damos chance de que se formen esas coronas esos gradientes de temperatura, lo cual nos permite, ¿verdad? Que si por ejemplo nosotros a través de una lente focalizamos el láser, ¿verdad? Podemos pasar y destruir un punto en el tejido a través de esa focalización, a través de ese pulso de luz que nosotros estamos enviando sin hacer mayor cantidad de daño. De esta manera que tenemos que aprender a utilizar una relación importante entre la cantidad de láser que nosotros, la cantidad de radiación que nosotros vamos a enviar, está bien dicho la cantidad de láser, ok muchachos, está bien, justamente porque el láser es una radiación, podemos determinar la cantidad de radiación que nosotros estemos enviando, ya sea continua o de manera pulsada, en función del tiempo en el cual nosotros estemos entregando ese láser. Si el tiempo son muy largos, ¿verdad? Si los tiempos son muy largos, o sea, no son tiempos rápidos, vamos a estar considerando los efectos fototérmicos como lo vimos en la explicación anterior. O sea, ¿por qué? Porque vamos a tener tiempo largo de entrega de energía y esa energía va a ser absorbida y va generando la temperatura. Pero a medida que vamos disminuyendo la cantidad de tiempo y los pulsos son más cortos, vamos generando un efecto menos agresivo a nivel de temperatura, pero sí a nivel de golpear la piel, de generar ese efecto fotoacústico. Por eso, es importante esta gráfica que tenemos, la que voy a mostrar yo aquí, aunque ahí la pantalla en un principio dice, wow, ¿qué es esto? Es interesante entenderlo porque justamente aquí es cuando nosotros podemos determinar cuándo vamos a hacer un tratamiento, ya sea por método fototérmico, vamos a hacer un tratamiento o por un efecto fotoacústico, okay, que de hecho ya se lo voy a identificar acá, estos dos métodos que estamos trabajando nosotros aquí, que no son las únicas terapias que se tienen a nivel de láser, porque pueden haber procesos no lineales, puede haber ruptura óptica, puede haber dilución fotomecánica, pero no es lo que nosotros queremos. Nosotros, bueno, de hecho, si dilución fotomecánica sí, nosotros estamos trabajando aquí arriba. Lo que yo le estoy explicando es aplicar aquí daño fototérmico, abrasión térmica y disrupción fotomecánica. Son los tratamientos que nosotros estamos hablando. O sea, fíjense que para hacer el daño fototérmico utilizamos pulsos de luz largos, o sea, a lo sumo milisegundos, es lo más corto que vamos a utilizar. Vamos a utilizar inclusive segundos, ¿ok? Pero esa entrega en ese tiempo es lo suficientemente largo como para generar un daño térmico. O sea, para considerar que la ablación, que el tratamiento va a ser a través del calor. Cuando nosotros lo hacemos, la entrega de la energía ya no lo hacemos en milisegundos, en segundos, sino que lo hacemos mucho más rápido, por nanosegundos, microsegundos o inclusive picosegundos, ¿ok? Picosegundos, estamos haciendo una reducción fotomecánica, o sea que como estuviéramos golpeando a la piel. Entonces, dependiendo de la cantidad de tiempo de pulso que nosotros le coloquemos a un láser, vamos a poder hacer los diferentes tipos de tratamientos que nosotros podamos hacer con nuestros propios láser. Repito, nosotros en nuestro diplomado estamos viviendo en estos dos tratamientos como tal, lo que es el daño fototérmico y lo que son los daños fotomecánicos. ¿Para qué nos sirve todo este cuento del efecto fotomecánico? Pues nos sirve justamente para lo que es la remoción de tatuaje. Porque justamente, por ejemplo, ¿cómo removemos nosotros un tatuaje? La tinta se encuentra adherida a la piel, ¿okay? Cuando el tatuador nos coloca la tinta, por ejemplo, en nuestra piel, la pega a nuestra piel. Entonces, desde el mismo momento que el tatuador las coloca, por ejemplo, son elementos extraños en nuestra piel y vienen los macrófagos y se quieren llevar a la tinta, pero como se encuentra adherida, porque la palabra correcta es adhesión más que pegada a la piel, se encuentra adherida a la piel, no la logra quitar.
¿Qué hacemos nosotros con el láser? Nosotros a través de este efecto fotomecánico enviamos la luz de manera de golpear y de despegar a la tinta de la piel. Y de hecho no solamente la despegamos, sino que la pulverizamos. Justamente en el cuento de absorber y contraer, absorber y contraer, absorber y contraer, la logramos despegarla, hacerlo muy rápido. Y entonces una vez que está despegada de la piel y se encuentra pulverizada, los macrófagos pueden eliminar el tatuaje como tal. Pero para eso vamos a ver una clase completa de remoción de tatuajes. Ok, pero es un ejemplo de cuando las cosas se encuentran, cuando un elemento se encuentra pegado a la piel o al tejido, y nosotros lo queremos desprender y lo queremos es golpear, no lo queremos quemar, que no lo queremos como el efecto fotoquímico, lo queremos es golpear para que se desprenda y poderlo trabajar. A eso se llama el efecto fotomecánico. Fundamentalmente vamos a estar trabajando estos dos procesos, fototérmico y fotomecánico, como los dos tratamientos más agresivos que nosotros vamos a tener, y vamos a ir visualizando las diferentes aplicaciones cuando estemos utilizando estos diferentes métodos como tal. Y el último mecanismo de acción que nosotros vamos a revisar, ok, bueno, no es que haya más, en realidad son tres los únicos que se utilizan con el láser: el efecto fototérmico, efecto fotomecánico y efecto fotobioquímico. Y el efecto fotobioquímico es que el láser provoca alguna respuesta o algún cambio bioquímico o de una sustancia química dentro de nuestros cuerpos. Los efectos fotobioquímicos nosotros los vamos a dividir en dos procesos. Lo vamos a dividir en los procesos terapia fotodinámica, donde las terapias fotodinámicas van a ser aquella sustancia, van a ser aquel tratamiento en la cual nosotros hemos colocado algún tipo de sustancia, por ejemplo, sobre la piel o tomada, y en realidad el cromóforo target es la sustancia química, no es algún elemento propio del cuerpo, ¿ok? No es que vamos a calentar la melanina, no es que vamos a calentar la hemoglobina, no, es que nosotros le debemos suministrar al cuerpo algún elemento químico, y ese químico es que nosotros vamos a dispararle. Un buen ejemplo de la terapia fotodinámica es el tratamiento de carbón activado, ¿ok? Donde nosotros justamente sobre la piel colocamos una máscara negra hecha de carbón, y en realidad le vamos a disparar a la máscara y no a la cara, ¿ok? Porque queremos hacer algún tipo de tratamiento en específico, también lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Qué tipo de carbón utilizar, por qué utilizar uno, por qué utilizar el otro, ¿ok? Pero lo importante es que entendamos que son terapias que nosotros vamos a estar disparándole al elemento químico que nosotros le estamos proveyendo al medio, tanto ya sea internamente en la piel o de manera externa, repito, como el Hollywood, como el carbón activado. También vamos a ver otro proceso de mecanismo de acción. De hecho, los tratamientos fotobioquímicos son lo suficientemente importantes y largos, porque de hecho esto merece otra clase, y vamos a tener otra clase aparte de lo que son los efectos fotobioquímicos, porque justamente el otro efecto fotobioquímico que vamos a tener es estimular algunos elementos interesantes dentro de nuestro cuerpo humano, particularmente sobre la piel. Cuando nosotros vemos la curva de los cromóforos de la piel, ahí tiene esta curva que yo le estoy mostrando aquí, son las curvas de los coeficientes de absorción de una piel sana. ¿Ok? Usted cuando vean estas curvas aquí, a donde usted se encuentre y le muestren estas curvas, usted tiene que decir automáticamente: mira, ahí hay una piel. Esas son las curvas de absorción de una piel sana. Fíjate, aquí está la melanina, la hemoglobina oxigenada, desoxigenada, aquí está el agua, aquí está el colágeno, aquí están algunas proteínas. ¿Ok? Quizás nos faltaría aquí la bilirrubina y betacaroteno, que estarían como por aquí, para ver que tendríamos nosotros todos los elementos, particularmente lo que nosotros estaríamos trabajando para una piel. Pero dése cuenta que entre 650 nanómetros y 1300 nanómetros los cromóforos bajan muchísimo, casi se acercan a cero. Fíjense que las absorciones son altísimas, fíjense que las absorciones son
10 a la 5, 10 a la 4, 10 a la 3 de absorción, ok, fíjate, son absorciones altas, o sea, bajan a 10 a la 1 y casi 10 a la 0, o sea, casi se van a 0 las absorciones entre 650 y 1300 nanómetros. Nosotros justamente en esta banda entre 650 y 1000 nanómetros aquí utilizamos para hacer el proceso de depilación, justamente donde tenemos poca absorción de melanina y la aprovechamos para hacer esa depilación, para ir entregando esa energía de una manera controlada. Lo vamos a ver en clase de depilación. Pero aquí justamente lo que quiero demostrar es que los cromófonos casi se van a 0, eso permitiendo hacer que el láser logre penetrar más en la piel, como lo vimos en la clase pasada de la interacción de la luz, de los diferentes colores, cuando iban penetrando, y la que más penetraba justamente la luz roja, que está por encima de los 650 nanómetros, y eso logra generar una interacción a nivel celular, inclusive a nivel celular, a nivel de las membranas de las células, ¿ok? Y eso significa que vamos a tener unas interacciones en el proceso bioquímico, inclusive a nivel de la membrana celular, a nivel mitocondrial, ¿ok? Y a tener una interacción a nivel celular, a nivel mitocondrial, significa que nos estamos metiendo justamente con lo más básico de la célula, que justamente es la mitocondria, y vamos a generar estimulaciones en la producción de la energía a nivel mitocondrial, a nivel de la mitocondria, y eso se le llama, y ese proceso de excitación, de estimulación y de regulación de la actividad mitocondrial a nivel celular se le llama fotobiomodulación, ¿ok? Y la fotobiomodulación, tal como se entiende actualmente en la literatura científica, leo lo que dice aquí la lámina, son relativas, existe en consenso de que en dosis terapéutica de reacción de tejido deteriorado y disfuncional conduce a una respuesta celular mediante el mecanismo mitocondrial. O sea, nosotros con la luz podemos estimular la generación de la energía de los ATP a nivel mitocondrial, y los estudios han demostrado que hay un cambio que afecta en el manejo del dolor, en el manejo de la inflamación, inclusive en la reparación celular. Ahora, ¿cómo funciona la fotobiomodulación? ¿Cómo funcionan los efectos fototérmicos? Es la materia justamente de la próxima clase, okay, que nos va a dar la doctora Jenny, donde nos va a explicar justamente cómo es el mecanismo de ese proceso fotoquímico, de ese proceso bioquímico que se da cuando llega la radiación y a la membrana celular y es absorbida a través de los cromóforos en las paredes celulares, como entre ellos uno que se llama la citocromosioxidasa, que va a ser la que absorbe la radiación y comienza a permitir que se dé todo el proceso de una cantidad de eventos que se van a realizar de manera de cascada. O sea que uno va a depender del otro de una manera, así como van cayendo las piezas de dominó cuando están en forma de fila. O sea, así van cayendo todo el proceso, en la cual va a generar finalmente en la disminución del dolor, en bajar la inflamación y de generar una reparación de tejido. Es una terapia de muy baja energía, muy segura y de unos resultados excelentes. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ver justamente en la próxima clase. Entonces, de manera del cierre del día de hoy, en los mecanismos de acción hemos visto primero el efecto fototérmico, donde sabemos que la radiación es absorbida y es convertida en calor, y es el calor quien va a hacer el trabajo, como es el caso de la depilación láser. También tenemos el efecto fotomecánico, donde enviamos el láser de manera pulsado, pero de una pulsación muy rápida, en la cual genera contracción y dilatación demasiado rápido como para generar un pulso mecánico, un pulso acústico, y esa onda mecánica sea la que golpea el material que nosotros queremos trabajar. Por ejemplo, un buen caso es la remoción de tatuajes. Y después tenemos los efectos fotobioquímicos, en la cual lo vamos a dividir en dos, en la terapia fotodinámica, que son elementos externos que le colocamos a nosotros a nuestra piel
para que para ser disparado y sea ese elemento externo sea el que absorbe y generamos el trabajo. Como el mejor ejemplo es el carbón activado, y la fotobiomodulación, que lo que no es más que la excitación de elementos propios del cuerpo, fotorreceptores del cuerpo, en la cual nosotros vamos a activar estratégicamente en una banda terapéutica entre 650 y 1300 nanómetros, para justamente generar una desinflamación, un manejo de dolor y una reparación celular, una regeneración celular. Bueno, muchachos, hasta aquí la clase de hoy. Voy a colocar en este momento, voy a hacer para la grabación. Si la quieren volver a escuchar, déjenme terminar ¿cómo se llama? De editar el video, que estoy terminando de darle pausa en este momento para grabar y colocárselo en el canal de YouTube para que lo puedan observar.